Hola, buenas tardes, Alejandra. Esta es una noticia aún en desarrollo, pero es muy significativa. Es una orden de arresto en este momento dada por la Corte Penal Internacional en ese comunicado en el cual tú has dado detalles. Dos puntos importantes. Es el presidente Vladimir Putin quien tiene esa acusación de crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños, por lo menos, dice este comunicado, desde el 24 de febrero del 2022, es decir, desde que se inició esa invasión de Rusia a Ucrania. Por otro lado, la segunda persona acusada con Putin es María Lvova-Belova. Ella es la presidenta de la comisión encargada de los derechos de los niños en Rusia, también por los mismos las mismas acusaciones. ¿Qué significa esto? Esto a nivel de simbolismo dice mucho. La Corte Penal Internacional dando esta directiva específicamente contra el presidente ruso Vladimir Putin, el líder de Rusia. Hay que decir, Alejandra, también que por un lado, Rusia no es parte de la Corte Penal Internacional. Por otro lado, la Corte Penal Internacional, por ejemplo, no hace juicios en absencia si es que llegaran a arrestar al presidente Vladimir Putin. Pero en términos diplomáticos, en el simbolismo que significa en este momento, en el campo de batalla, están Ucrania y Rusia, las tropas se enfrentan por la ciudad de Bakhmut, dice mucho. Además, tú lo has mencionado, el presidente Putin y el Kremlin. Hemos escuchado detalles de su próxima reunión este día, el lunes y martes, con el presidente Xi Jinping. Sabemos que el presidente Putin está en no un momento muy cómodo en Rusia, puesto que tiene que justificar esa guerra en casa, una guerra que ha costado le ha costado económicamente a Rusia por el gasto militar, como también por las sanciones, y también en una población que tiene que escuchar la justificación de que por qué Putin continúa con lo que él denomina esta operación especial militar. Una noticia que puede cambiar el mapa geopolítico y que tiene mucho simbolismo. Vamos a continuar viendo qué más reacciones tenemos luego de esta orden de arresto y este comunicado bastante escueto por parte de la Corte Penal Internacional, pero un acto que no tiene precedentes. Me gustaría saber, Claudia, y capaz no tenemos en estos momentos un resumen claro de qué ha pasado en el pasado con otras órdenes de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. ¿En qué ha terminado? Hay que decir, Alejandra, para quienes saben de política internacional, que la Corte Penal Internacional, en términos de otros organismos internacionales, es un poco más joven que muchas otras. En el caso de que se ha pedido este orden de arresto contra el presidente Putin, no tiene precedente. Estos casos también, hay que decirlo, toman mucho tiempo, puesto que por un lado está tratar de tener toda la evidencia posible, por otro lado se traza un plan para tener la primera acción. Y en este caso, nosotros hemos escuchado muchas especulaciones en las últimas semanas de esta posibilidad. Finalmente, la Corte Penal Internacional lo ha anunciado este día viernes. Y bueno, como dices, es algo inaudito que pasa recientemente por parte de la Corte Penal Internacional. Y lo importante a destacar es que en este último año, debido a las numerosas sanciones que han pasado por la guerra de Ucrania, Vladimir Putin ha sido muy cuidadoso en salir del país, ¿cierto? Entonces no ha tenido la oportunidad ni siquiera de ver qué podría pasar más allá de sus fronteras. Alejandra, es una orden sin precedentes, eso no tenemos duda, pero hay que también recordar que el presidente Vladimir Putin no ha viajado mucho en los últimos años generalmente, y hay que recordar que durante la pandemia del COVID-19 se le vio muy poco, por un lado. Por otro lado, el presidente Putin también siempre ha sido mucho más familiar al viajar a países en donde tiene algunos lazos. Nosotros hemos cubierto Rusia, hemos estado en Moscú muchas veces y cubrimos, por ejemplo, su reelección. El presidente Putin es muy, muy cuidadoso de ver
a dónde viaja y qué generalmente lo hace con países amigos. En los últimos meses lo hemos visto en diferentes reuniones con su aliado más cercano, el presidente de Bielorrusia. Pero él cuida mucho sus salidas del país y con este precedente va a tener que tener mucho más cuidado. Ahora vamos a ver cómo reacciona, por un lado, la comunidad internacional y sobre todo cuál es la narrativa que va a tener el Kremlin luego de este anuncio. Cuál es la manera, por ejemplo, de la que va a responder el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, en una narrativa, una retórica que ya conocemos, pero este es un punto muy puntual. Ahora hay una orden de arresto en contra del presidente Putin. A ver, Claudia, vamos a escuchar ahora las declaraciones del presidente de la Corte Penal Internacional, Piotr Hofmansky, sobre este tema. Hoy, marzo de 2023, la Corte Internacional ha establecido 2 arrestos, uno para Putin, presidente de la Federación Rusa, y para el comisionado por los supuestos crímenes de deportación de niños de los territorios ocupados de Ucrania a Rusia. Está prohibido por la ley internacional de que los poderes privados transfieran civiles del territorio en el que viven a otros territorios. Niños tienen protección especial bajo la Convención de Ginebra. Los contenidos son secretos para proteger a la ICC. Le da gran importancia a proteger a las víctimas, en especial a los niños. Sin embargo, los jueces de la Cámara creen que en este caso decidieron hacer que la existencia de las órdenes de arrestos públicos y evitar que se cometan más crímenes en el futuro. Este es un momento importante en el proceso de justicia para la Corte Criminal Internacional. La información presentada por el fiscal y el intento de que hay alegaciones creíbles respecto de los supuestos crímenes. La Corte Criminal Internacional está haciendo su parte del trabajo. Es una corte. Los jueces emitieron órdenes de arresto. La ejecución depende de la Corporación Internacional. Escuchaban las palabras del presidente de la Corte Penal Internacional explicando el porqué de la orden de arresto hacia Vladimir Putin, al igual que el miembro de su gobierno que lo estábamos mencionando, hablando precisamente sobre esta señora, ya les doy exactamente el nombre, la encargada de la parte de los derechos humanos del país, de Rusia. Ahí precisamente estamos hablando del nombre. Belova, comisionada para los derechos del niño en la oficina del presidente ruso, porque también fue presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población de los niños y el traslado ilegal de los niños de las partes ocupadas de Ucrania. Veremos qué pasa entonces en los próximos días. Como tú dices, Claudia, no tiene precedentes, pero sí es un cargo sumamente fuerte. Niños y crímenes de lesa humanidad en un solo cargo. Alejandra, algunas cosas que resaltar, y tú lo que me decías es los precedentes de la Corte Penal Internacional. Nosotros hemos venido cubriendo diferentes temas en Europa en los últimos años y déjame decirte que esa aparición que acabamos de escuchar, anunciar en cámara los motivos, las razones por las que llegaron a esta orden de arresto es sin precedentes. La Corte ha tenido mucho cuidado en, uno, tratar de tener toda la evidencia posible y dos, anunciar esto de una manera clara y precisa. Por otro lado, hemos escuchado que de acuerdo a la ley, en esas declaraciones, de acuerdo a la ley internacional, está prohibido el traslado de civiles durante una guerra. Y eso es algo, una acusación que hemos escuchado muchas veces viniendo desde Ucrania. En este caso han podido tener toda la evidencia para el caso de niños específicamente, pero sí hemos escuchado personas civiles ucranianos que han terminado en el otro lado, en Rusia,
antes de, por ejemplo, de que una de sus ciudades sea bombardeada, les pidieron evacuar la ciudad, y esos civiles, en vez de haber sido evacuados a Ucrania, terminaron en Rusia, algo que estoy segura que la Corte Penal Internacional también está estudiando, pero ahí es un punto fundamental, algo que hemos escuchado por parte de testigos desde ya hace más de un año. También es posible que esta investigación se amplíe mucho más y de repente podríamos escuchar más acusaciones y cargos contra el presidente Putin, pero definitivamente la decisión de hacer pública esta orden de arresto, de detención contra el presidente Putin puede cambiar las cosas en los próximos días. Alejandra. Definitivamente que sí. María Lobabalova, ahí están viendo en pantalla su fotografía. En CNN en español hay un artículo que habla sobre el perfil de esta señora, funcionaria rusa, prolífica proselitista en las redes sociales, está en el centro del presunto complot de los menores ucranianos. Ahí encuentran la información. Como siempre, gracias por acompañarnos en esta noticia de último minuto. Les recuerdo y les recapitulo la historia. La Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra el presidente Putin y la funcionaria María Lobabalova por supuestos crímenes de guerra de lesa humanidad que involucran a los menores ucranianos. Les informó Alejandro Ra desde la ciudad de Miami a las 11 de la mañana con 42 minutos. Retomamos nuestra programación habitual.